Bien chicos, buenas noches. Bienvenidos al curso de F2. Vamos a entrar a este tema de calorimetría. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a estudiar aquí en este tema de calorimetría parte 1? A ver gente, aquí nosotros vamos a estudiar la medida del calor. Calorimetría, medida del calor. ¿Y qué cosa es el calor, profesor? El calor es una energía, es un tipo de energía en tránsito. ¿Por qué en tránsito, profesor? Porque esta energía no está en un mismo, vamos a decir, en un mismo local. Siempre está dirigiéndose de las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. Entonces el calor es definido como un tipo de energía en tránsito que se dirige de las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. Nosotros la semana pasada hemos estudiado la temperatura, ¿verdad? Temperatura y dilatación. ¿Se acuerdan? Entonces, el calor, si tenemos cuerpos fríos y cuerpos calientes, va a existir esa transferencia de calor, ese movimiento de esta energía, del cuerpo más caliente para el cuerpo más frío. Entonces, ahí tenemos la definición del calor. Entonces, básicamente, o sea, en forma gráfica podemos decir, oye, si yo tengo dos cuerpos y yo sé que el cuerpo A tiene mayor temperatura que el cuerpo B, va a existir ese movimiento de esta energía. Este calor se manifiesta como un movimiento de energía de los cuerpos de mayor temperatura hacia los cuerpos de menor temperatura. ¿Y hasta cuándo se produce este movimiento de calor, de esta energía? Se produce hasta que ambos cuerpos alcancen lo que llamamos equilibrio térmico. ¿Ya? Este negocio de equilibrio térmico ya lo vamos a estudiar la otra semana, ¿ok? Por el momento sabemos que existe la transferencia hasta que ambos alcancen la misma temperatura, llamado equilibrio térmico. Veamos los modos de transferencia de calor. Existen tres formas de transferencia de calor, que son los más conocidos. Aquí en esta gráfica aparecen esas tres formas y los vamos a definir aquí. La primera es por conducción, para cuerpos que se encuentran en contacto. Por ejemplo, si nosotros, bueno, aquí este señor está sosteniendo aquí una olla y aquí cerca del fuego. Oye, ¿qué pasa si, bueno, este mango de la olla fuera de metal y tú estás sosteniendo ahí la olla? ¿Qué pasa después de un determinado tiempo? Si aquí está la olla cerca del fuego. Claro, tú vas a sentir calentura. Y claro, esa calentura solo en la mano. Si lo sientes en otro lugar, no, ya no sería eso, es otra cosa. Cuidado, ahí no te emociones. Vas a sentir ese modo de transferencia de calor a través del material. O sea, ese calor se va a conducir porque aquí se convierte en más caliente y va a las zonas de menor temperatura. Y en un determinado momento tú vas a sentir y te quemas. Y claro, la reacción obvia o la reacción natural es quitar tu mano porque te vas a quemar. Es la primera forma, conducción, método de transferencia por conducción para cuerpos en contacto. Tu mano estaba en contacto con esto, se produce esta transferencia por conducción de calor y te vas a quemar. La otra forma es por convección, Esto aparece entre el medio circundante y otro material. Observa aquí el fluido, el líquido, el agua que está calentándose. Está en contacto con la superficie, la base aquí de la olla. Esta base de la olla cerca del fuego se va a comenzar a calentar, ¿verdad? Entonces todo lo que está arriba de la base de esta olla se va a comenzar a calentar también. ¿Por qué forma? Por convección. Esta base, este material, con el medio que lo circunda, existe esa convección de transferencia de calor. Entonces el agua se va a comenzar a calentar de la siguiente forma. Lo que está cerca de la base aumenta su temperatura y la semana pasada hemos visto que cuando en un cuerpo, en una sustancia, nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Oye, si la densidad disminuye, el agua más caliente se va arriba, sube, y el agua más fría baja. Entonces comienza esa circulación. El agua caliente sube, el agua fría que está arriba baja. El agua fría que bajó
comienza a calentarse, disminuye su densidad, sube. Lo que está arriba, baja. Y comienza ese ciclo de calentura. Sube, baja. Y todo, al final, va a adquirir esa energía, ese calor. Se va a calentar todo. Esa es la forma de convección. Y este mismo principio, gente, es el mismo principio para la generación de vientos. ¿Por qué se generan los vientos? ¿O cómo se generan los vientos? Debido a que existen en la Tierra existen zonas de temperaturas diferentes. Entonces, debido a esa variación de temperatura, es que existe esa generación de vientos por convección. Allá, aire caliente, temperatura disminuye, existe ese movimiento de aire. Existe ese movimiento de aire debido a la variación de temperatura, y esto es causada por la variación de temperatura. Perfecto. ¿Qué dije? A ver, debido a la variación de la densidad, y eso es causada por la variación de temperatura. Muy bien. Y por último tenemos por radiación. A ver, gente, este método de transferencia es por medio de ondas electromagnéticas. Claro, oye, si tú estás cerca de una fogata, aunque no toques la fogata, obviamente, no vas a ser loco para tocar la fogata, ¿verdad? Aunque tú estás cerca, no tocas, pero estás muy cerca, tú sientes ese calor venido, que viene de esa fogata. Esa forma de transferencia de calor es por radiación. O sea, a partir de las ondas electromagnéticas, tú sientes, te expones al sol. Cuando te expones al sol, ¿qué pasa? Tú te vas a calentar. ¿Por qué? Porque vienen ondas electromagnéticas que están incidiendo sobre ti. Esas ondas electromagnéticas, otra forma de la transferencia de calor. Entonces, tres formas: conducción, convección y radiación. Muy bien. Ahora veamos las unidades. Gente, históricamente las unidades que vamos a usar aquí para el calor son las calorías. ¿Ok? Históricamente, y aquí en nuestros problemas siempre vamos a usar esas calorías para nuestros problemas. Pero en el sistema internacional la unidad del calor es el joules. Aquí esto se lee joules, o joules, o joule, o joules, como algunos lo pronuncian. Un joules equivale a 0.24 calorías. O lo inverso, una caloría, 4.18 joules. Entonces la unidad que vamos a adoptar de ahora en adelante para el calor son las calorías. ¿Ok? Cal de calorías. Existe otra unidad aquí menos conocida, la British Thermal Unit, que es la unidad térmica británica, más conocido como un BTU, y la equivalencia aquí 252 calorías. Muy bien, veamos las definiciones. Ya hemos visto el calor es un tipo de energía que va de las zonas o cuerpos de mayor temperatura a las zonas o cuerpos de menor temperatura. La unidad son las calorías que vamos a adoptar. Veamos algunas definiciones. Primera definición, la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se define como el calor que gana o pierde un cuerpo para aumentar o disminuir su temperatura en un grado. Y la definimos así: la cantidad de calor que gana o pierde para aumentar su temperatura en un grado. Calor o cantidad de calor dividido entre unidad de temperatura. Ahí está la capacidad calorífica. ¿Cuáles son las unidades? El calor en calorías y la temperatura en grados Celsius. Caloría por grado Celsius, aquí tenemos la unidad de la capacidad calorífica. Número 2, tenemos el calor específico. Calor específico es la cantidad de calor que gana o pierde una unidad de masa para aumentar o disminuir su temperatura en un grado. Y la definición del calor específico, aquí lo tenemos: la cantidad de calor por unidad de masa por unidad de temperatura. ¿Cuáles son las unidades para el calor específico? Las calorías, aquí la masa en gramos, la temperatura en grados Celsius. Calorías por gramo, grados Celsius. Ahí tenemos las unidades del calor específico. ¿Ok? Observa que calor entre delta de T, que representa el incremento de temperatura, está embutido aquí en esta definición del calor específico. De manera que entre estos dos existe una relación. La relación es que la capacidad calorífica es la masa veces el calor específico. Perfecto. Ahí tenemos
La segunda definición. La tercera definición, gente, y presta atención aquí, es bien importante que aprendas a diferenciar el calor sensible. El calor sensible, gente, lo que produce el calor sensible en los cuerpos es el cambio en su temperatura. Si tú en un problema ves que el cuerpo cambia su temperatura, es porque adquirió un calor sensible. El calor sensible es aquel que produce cambio, produce variación en la temperatura de los cuerpos. ¿Ok? Y lo definimos de esta manera. Calor sensible es igual al calor específico por la masa por el incremento de temperatura. Observa que el calor sensible depende del incremento de temperatura. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades? Si estamos hablando de calor, bueno, las calorías. Bueno, la masa debe estar en gramos, el calor específico aquí en calorías por gramo grado Celsius, y la variación de temperatura o incremento de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial en grados Celsius. Ok, gente, de nuevo yo recalco, calor sensible produce variación en la temperatura del cuerpo. ¿Okay? Sin el problema, tú observas que el cuerpo varió su temperatura, es porque aparece un calor sensible. Siguiente definición, el equivalente en agua de un calorímetro. Lo vamos a definir como la masa de agua cuya capacidad calorífica es igual a la capacidad calorífica del cuerpo, o que le llamamos calorímetro. Entonces lo definimos así: el equivalente en agua de un calorímetro es aquella masa de agua que va a sustituir la masa del calorímetro. Y lo definimos así: masa del calorímetro por calor específico del calorímetro dividido entre el calor específico del agua. Y el calorímetro básicamente es un sistema así aislado térmicamente, en la cual todo lo que pasa dentro son experimentos así, cambios de temperatura, cambio de calor, no cambio de temperatura, cambio de calor, variación de temperatura de los cuerpos, y podemos hacer varios experimentos usando este calorímetro. Cuando yo digo que es térmicamente aislado, significa que el calor, o no existe transferencia entre lo que está dentro y lo que está afuera. No hay una transferencia de calor entre las cosas que suceden adentro con las cosas externas a este calorímetro. Perfecto, recalcando aquí, M sub C es la masa del calorímetro. Aquí tenemos el calor específico del calorímetro. Y gente, un datazo importante. El calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado Celsius. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo grado Celsius. Esto a condiciones normales. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo grado Celsius. Ok, no te olvides. Número 5, tenemos el calor latente. Esto es conocido como los calores de transformación. A algunos les gusta esta palabrita, transformarse. ¿Cómo así, profe? Calores de transformación. ¿A qué se refiere? Son los calores que usados para hacer la transformación de fase. Nosotros sabemos, por química o por cultura general, sabemos que la materia se manifiesta en 3 estados o 3 fases diferentes, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. Si pensamos en el agua, por ejemplo, estado sólido, líquido y gaseoso, ¿cómo hacemos para llevarlo de estado sólido a estado líquido o a estado gaseoso? ¿Cuánto calor es necesario suministrar para hacer ese cambio de fase? Nosotros llamamos calor de transformación, calor latente. Y vamos a pensar aquí en el punto de fusión. Si yo quiero transformar, por ejemplo, el agua de sólido a líquido, aquí nosotros vamos a aplicar lo que llamamos el calor de fusión para llevarlo de sólido a líquido, o viceversa, de líquido a sólido, el calor de solidificación. Fusión, solidificación. Perfecto. Entonces gráficamente sería algo así. Hoy tenemos el estado sólido del agua, le suministramos calor de fusión y lo hemos transformado de sólido a líquido. Aquí lo tenemos. ¿Cómo calculo ese calor de fusión? Aquí tenemos la formulita: la masa veces el latente de fusión. Latente de fusión solamente para el agua, que lo vamos a calcular y lo aplicamos a 0 grados, es 80 calorías por gramo.
80 calorías por gramo el calor de fusión. A ver, gente, de nuevo, ¿ok? Este calor es para transformar de fase de sólido a líquido. ¿Cuándo voy a aplicar este calor? Lo voy a aplicar cuando la sustancia está en su temperatura de fusión. ¿Ok? ¿Recuerdan la temperatura de fusión que vimos en la semana pasada? ¿Recuerdan, gente? Para el agua, ¿cuál es la temperatura de fusión? El agua se congela ¿a qué temperatura? Aquí está, pues. A 0 grados. A 0 grados se congela el agua. Exactamente, 0 grados centígrados. Entonces, cuando la sustancia está a esa temperatura, ahí aplicamos calor latente de fusión. ¿Correcto? Solo ahí, en su temperatura de fusión. Para el agua, en su temperatura de fusión. Claro, si pensamos en otras sustancias, dímelo. Exactamente, lo que hace es cambia de fase, no altera la temperatura, simplemente se transforma de sólido a líquido y viceversa. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en una grafiquita aquí para ver esto de calor de fusión. ¿Dónde lo aplico? En la temperatura de fusión para el agua. Otra sustancia tendría otra temperatura de fusión diferente de 0 y ahí es donde se aplica el calor de transformación de fusión, sólido a líquido o líquido a sólido. Muy bien, y el otro, si estamos en estado sólido, queremos estado gaseoso. Oye, ¿cómo hacemos? Aplicamos el calor de ebullición o el calor de vaporización, decirlo así. La fórmula es la masa por el latente de vaporización. Observa gráficamente, estamos en estado líquido. Yo le aplico el calor de vaporización, yo le cambio de estado, de líquido a gaseoso. Y claro, este calor, ¿dónde lo voy a aplicar, profesor? En el punto de ebullición. Para el agua, ¿cuánto es el punto de ebullición? El agua hierve ¿a qué temperatura en grados Celsius? Aquí está, ¿ven? 100 grados. Ahí le aplico. Exactamente, ahí le aplico es su temperatura de ebullición. Perfecto. Este latente de vaporización solamente para el agua es 540 calorías por gramo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las definiciones. En nuestros problemas lo que vamos a usar, gente, son algunos diagramas. No diagrama de cuerpo libre como hemos visto en física 1, sino un diagrama para ubicar ahí las temperaturas de los cuerpos, las cosas que está sucediendo y tener una idea de lo que vamos a aplicar. Uno de los diagramas, el método 1, es el siguiente. Tal como ustedes lo ven ahí en sus pantallas, tenemos un eje horizontal que va a representar el eje de temperatura. ¿Ok? Ubicamos el 0, temperatura de fusión para el agua. Ubicamos el 100, temperatura de ebullición para el agua. ¿Ok, gente? Bajo 0, aquí a la izquierda del 0, tenemos estado sólido. Entre 0 y 100 tenemos estado líquido. Y más arriba de 100 tenemos el estado gaseoso. Estamos pensando en el agua, ¿ok? En el agua. Oye, si yo estoy bajo 0 y por ejemplo estoy a menos 20 grados y yo quiero llevar el cuerpo de menos 20 a una temperatura de 0 grados, como existe una variación de temperatura, yo le voy a suministrar un calor que produzca la variación de temperatura. Y hemos visto que el calor que produce variación de temperatura es el calor sensible. ¿Ok? Por lo tanto, el calor que produce variación de temperatura siempre el calor sensible. Oye, de menos 20, por ejemplo, quiero llevarlo a 0, le aplico un calor sensible para variar su temperatura de menos 20 a 0. Una vez estando en 0, yo le quiero cambiar de fase o de estado de sólido a líquido, ¿qué le aplico? Calor de transformación, el calor de fusión, calor latente de fusión. ¿Dónde se lo aplico? A la temperatura de fusión. Para el agua, 0. Ahí le aplico el calor de fusión. Le cambio de fase sin alterar la temperatura. Observa que yo, el estado sólido a 0 grados, le cambio de fase, pero tenemos líquido a 0 grados. Yo no alteré la temperatura, simplemente alteré la fase. Allá, profe, y estando aquí líquido a 0 grados,
Yo lo quiero llevar a 100. Le doy un calor que produzca variación de temperatura. De 0 a 100 le doy un calor sensible. Allá, profe, estando en 100, líquido a 100, le cambio de fase, calor aquí de vaporización. Lo transformo de líquido a gaseoso, sin alterar la temperatura. Tenemos gas a 100. Allá, profe, y si quiero a 120, por ejemplo, 120 grados, produce variación de temperatura o un calor sensible. Y de esa manera se interpreta este método 1. Oye, si yo quiero, por ejemplo, saber cuántas calorías utilicé para llevarlo de menos 10 hasta 120 grados, simplemente sumamos todos esos calores que están participando en cada fase. Sumatoria ahí de todos los calores. Este es un método para enfrentar nuestros problemas. ¿Ok? El otro método es el siguiente. Observa. Es un método ya, vamos a decir, más sofisticado. Observa ahí. En el eje horizontal tenemos las calorías y en el eje vertical la temperatura. Observa en la gráfica cómo se comporta. Tenemos la fase sólido, estas líneas oblicuas, líquido y gaseoso. Las tres fases, sólido, líquido y gaseoso, representando ahí las líneas oblicuas. Las líneas horizontales ahí representan los cambios, las transformaciones. Por ejemplo, en este punto, temperatura de fusión, de sólido yo lo llevo al estado líquido, aplicando este calor latente de fusión. ¿Ok? Oye, y en esta otra horizontal, de líquido yo lo llevo al estado gaseoso, aplicando este calor de vaporización. Yo no sé si este gráfico se nota ese cambio de estado. O sea, la transformación es más perceptible en este método 2 que en el método 1. Observa que el calor de fusión yo le aplico en esta temperatura de fusión, no altero la temperatura, simplemente le cambio de fase. Lo mismo el calor de vaporización, no altero la temperatura, sigue estando en la temperatura de fusión, solamente le cambio de líquido a gaseoso. Eso es lo que pasa aquí, la interpretación de esta otra figura para el método 2. Oye, quiero la suma de todos los calores, bueno, o el calor total, suma de todos los calores. Perfecto. Y con esto, gente, ya estamos preparados para resolver nuestros problemas. A ver, gente, no he abierto la separata, a ver un momentito. Bien, chicos, esta es la separata de hoy. Espero que todos la hayan descargado. Calorimetría, parte 1. Ahí está el tema 2. Vamos para nuestros problemas, Vamos para nuestros problemas. Aquí en la práctica, en estos minutos que nos quedan, vamos a aplicar nuestra teoría. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Perfecto. A ver, la alumna Viviana está por ahí. La alumna Viviana. La alumna Viviana, un saludo de parte del profesor Josué Zapata. Ah, ya. Perfecto. Ah, eso está locas. Ya, muy bien. Vamos a empezar aquí con nuestros problemitas. Ahí, un saludo ahí para la alumna Viviana desde Lima, Perú. Empezamos aquí entonces con nuestros problemas. Calorimetría parte 1. Problema 1. Vamos a ver aquí en la práctica cómo narices funciona lo que hemos visto en la teoría. Problema 1 nos dice si el equivalente en agua de un calorímetro es 300 gramos. Determinar el valor de la masa del calorímetro si su calor específico es este numeral. Calorías por gramo grado Celsius. A ver, ¿qué es lo que nos dice el problema? El equivalente en agua de un calorímetro es 300 gramos. Entonces vamos a escribir aquí los datazos aquí del problema. El equivalente en agua de un calorímetro aquí es 300 gramos. Perfecto. Determinar el valor de la masa del calorímetro. Yo quiero saber cuál es la masa de este calorímetro. Ahí está. Si su calor específico, o sea, el calor específico del calorímetro es 75 por 10 a la menos 2.
por 10 a la menos 2 calorías por gramo grados Celsius. Ahí está. Esos son los datos que nos dan. Oye, ¿cómo calculo el equivalente en agua de un calorímetro? Vamos para nuestra parte teórica. Observa, en la teoría, exactamente. Aquí la definición 4, hemos visto que el equivalente en agua de un calorímetro es esta fórmula un poco horrible. Vamos a traerla aquí a nuestra pizarra virtual. Qué maravilla este software, gente. El OpenBoard. Es una maravilla, bien práctico. Oye, ¿tengo el equivalente en agua del calorímetro? Sí, el problema te lo da, por suerte. Esto lo tenemos. Profe, la masa del calorímetro es mi incógnita. ¿Calor específico del calorímetro lo tenemos? Sí lo tenemos. Oye, ¿y el calor específico del agua que aparece aquí? Profesor, el calor específico del agua. Aquí está, gente. 1, exactamente. ¿Lo tenemos también? Lo tenemos. Entonces reemplázalo. Ya, profe, reemplázalo. A ver, gente, tú también trabajas, pues no te pases. El equivalente en agua de un calorímetro y el problema te lo da 300 gramos. Es igual. La masa del calorímetro, no sé, es lo que yo quiero calcular. Multiplicado por calor específico del calorímetro es este numeral. A ver, gente, este numeral está un poco raro. Vamos a escribirlo tal y como está. 75 multiplicado por 10 a la menos 2. Y por abajo, calor específico del agua. ¿Cuánto vale? 1. Algo entre 1 sigue siendo ese algo, ¿verdad? No te esfuerces para la división entre 1, ¿verdad? Si quieres el 1 que está dividiendo, pasa a multiplicar. 1 por esto, a ver, no te esfuerces. Esto, ¿verdad? Entonces queremos la masa del calorímetro. Despeja la masa del calorímetro y dime cuánto es. Despejamos la masa del calorímetro. A ver, lo que está aquí multiplicando pasaría a dividir al 300. Sería 300 dividido, a ver esa mano, dividido entre 75 por 10 a la menos 2. ¿Estás conmigo, sí o no? Espero que sí. Ahí está. La unidad, gramitos. No te olvides, estamos hablando de la masa del calorímetro. Muy bien, ¿cuánto es esto? A ver, ¿cuánto es eso, profesor? ¿Cuánto es esto? A ver, te ayudo. Este 10 a la menos 2, si yo lo pongo arriba, ¿qué pasa con el signo del exponente? Se vuelve positivo. ¿Sería 10 al cuadrado, sí o no? Pero 10 al cuadrado es el 100, pues, ¿no? Entonces ponlo el 100 y abajo el 75, déjalo como está. No lo toques. Y estamos escribiendo aquí la masa del calorímetro. Ahora sí nos ponemos a simplificar. A ver, sácale triquiaba. Triquiaba de 300 es 100 y triquiaba de 75, ¿cuánto es? Gracias. Ahí está. Muy bien. Sácale 25ava 1. 25ava de 100, ¿cuánto es? 4. ¿Y 4 por 100? Profesor, 400. Por lo tanto, la masa del calorímetro, 400 gramitos. Ahí tenemos la respuesta de este problema. Muy bien, gente, un problema exacto. Un problema bien directo, ¿verdad? Sabiendo la formulita, conociendo los datos, reemplazamos y ahí está la masa del calorímetro. Perfecto. Vamos a hacer este último problema, vamos a hacer el 2. Y después estamos ya llegando al final. Ha sido una jornada bastante larga, ¿verdad? Problema 2. Nos ha pasado de todo. Desde problemas con el internet hasta complicaciones aquí con la teoría. De todas maneras, aquí estamos, gente, para ayudarles. Problema 2. A ver, hallar el calor disipado, el calor perdido por 5 kilogramos de agua al enfriarse de 80 grados a 20. Sabemos que se va a perder. Sabemos que va a perder. A ver, gente, aquí tenemos, vamos a imaginarnos aquí la cantidad de agua. ¿Ok? ¿Cuánto? 5 kilogramos. La masa ahí, 5 kilogramos. Bien bonito. De agua. Agua, el símbolo aquí químico, H2O. Muy bien. Esta agua está a 80 grados.
Esta sería nuestra temperatura inicial, 80 grados. Entonces se va a enfriar, o sea, va a disipar calor, va a perder calor. Entonces, si pierde, disipa calor, al final su temperatura va a disminuir, varía su temperatura. De 80 se va a 20. Perdió calor, su temperatura disminuye. Entonces ya no es 80. La temperatura al final, después que perdió el calor, sería 20 grados. Exactamente. Si yo lo llevo al diagrama del método 1, a ver el diagrama, por acá yo tengo el eje de temperatura en grados Celsius, aquí 80 grados y por aquí 20 grados. Toda esta cantidad de masa de agua, va a perder calor. Si pierde calor, yo lo voy a representar de esta forma. Pierde calor y de 80 su temperatura disminuye a 20 grados. Esta cantidad de calor es lo que yo quiero calcular. ¿Cuánto calor perdió? Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Y te das cuenta de algo, gente? De 80 a 20, ¿qué pasó? ¿Se mantuvo la temperatura o varió la temperatura? Varió la temperatura. Y si varió la temperatura, ¿qué tipo de calor vamos a usar? Míralo ahí. El calor que produce variación de temperatura, ¿cómo se llama? Calor sensible. Por lo tanto, exactamente esta formulita yo lo voy a aplicar aquí. Calor sensible. ¿Conozco la masa, profe? Sí, 5 kilogramos. ¿Conozco el incremento de temperatura? Sí, podemos conocerlo. ¿Conozco el calor específico del agua? Sí. Calor específico del agua, aquí está, el problema anterior, 1. Conocemos todo, profe, entonces vamos a reemplazarlo. Calor perdido aquí sería el calor sensible, sería calor específico. Estamos hablando del agua, multiplicado por la masa del agua, por el incremento de temperatura, o por la variación de temperatura. A ver, gente, rápidamente, ¿cuánto varió la temperatura de 80 a 20? 60. 60 grados fue la variación de temperatura. Claro, 20 más 60, 80. Es la variación de temperatura. Perfecto. Vamos a escribirlo entonces. Calor aquí perdido como algunos, sería el calor específico, una caloría. Voy a escribir las unidades. Caloría por gramo, grado Celsius. Y esto multiplicado por la masa del agua. La masa, recuerda que la masa, gente, debe estar en gramos. Exactamente, en gramos. Profe, pero aquí yo tengo 5 kilogramos. ¿Cuánto es 5 kilogramos a gramos? Exactamente. ¿Recuerdas que el prefijo kilo, qué significaba? 10 al cubo gramos. Y esto por el incremento de temperatura, que es 60 grados. Perfecto, gente. Resiste, ya estamos terminando. Oye, gramos se van, como ya sabes quién. Grados Celsius también se fue. ¿Y qué te queda? ¿Cuánto sería el calor aquí disipado? 300. A ver, voy a escribirlo bien bonito. 300. Oye, pero te queda este 10 al cubo. Por 10 al cubo. ¿Qué unidad? Calorías. Ahí está. Gente, este 10 al cubo es el prefijo llamado kilo. Por lo tanto, yo lo puedo escribir aquí de la siguiente forma. 300 kilocalorías. Y de esta forma tenemos el calor disipado. En realidad, gente, como es un calor que es perdido, en realidad yo tengo o yo debería de ponerle el signo negativo aquí, porque es un calor que pierde. Ese signo negativo indica que pierde. Pero esa palabrita disipado ya me dice que es un calor que va a perder. ¿Cuánto lo pierde? Sería 300 kilocalorías. Ok, chicos, si no me engaño, hay un problema ahí
en un problemita aparece un signo negativo en las alternativas. Eso significa que pierde el calor. Ya lo vamos a ver en la otra hora que falta en la próxima clase. Ok, chicos, profe, aquí marcó 300 calorías y usted dice 300 kilocalorías. Corrige ahí la alternativa, gente. No es E de enanos, sería C de comidita. C de cena, ¿verdad? C de cena. A ver, gente, ¿todo bien hasta aquí? ¿Se entendió esta parte? Muy bien, chicos. Entonces vamos a quedarnos aquí. Si no hay comentarios, nos quedamos aquí.